En este programa llegamos a un lugar conocido por su antiguo pasado. Con varios volcanes activos, esta sigue siendo una tierra en formación. Las ciudades cuentan con innumerables tesoros arquitectónicos, ninguno mayor que el centro del propio Imperio Romano. Estamos en el sur de Italia. El mundo desde el aire. Italia desde el aire. El sur de Italia tiene una enorme riqueza histórica que se remonta miles de años. A diferencia del norte, dirigido durante siglos en gran parte por ciudades-estado, el sur ha visto ir y venir imperios y reinos, hasta que se produjo la reunificación de Italia en 1861. Esta variada historia ha dado al sur de Italia un rico patrimonio, absorbido por sus características influencias culturales. La mitad sur de Italia destaca en el Mediterráneo con su reconocible forma de una bota. Bajando por el centro están los montes Apeninos, que se curvan hasta la punta. Y la gran isla de Sicilia, separada del continente por el estrecho de Messina. La larga costa de Italia es mayormente rocosa en el lado oeste, con extensas playas de arena en el este y en el arco de la Bota, al sur. Una gran parte del lado oriental de la costa es muy árida y tiene a veces una apariencia casi desértica. Al amanecer, la costa de Amalfi es un espectáculo mágico, cuando las nubes se iluminan en tonalidades de rosas y rojos, y las montañas captan el sol de la mañana, mientras se forman nubes a lo largo de los altos acantilados. Esta agreste y hermosa costa es sin duda un destino turístico muy popular. Y en 1997 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Parecería imposible construir una calzada a lo largo de estas altas montañas, pero los romanos no lo pensaban así. Tallaron la mayor parte de esta ruta en las escarpadas paredes de los acantilados. Desde entonces, la carretera se ha ampliado para dar cabida a 2 carriles, y sigue la costa durante 80 kilómetros. Las vistas al mar Tirreno y las cumbres de las montañas son espectaculares. A lo largo de esta carretera hay varios centros turísticos muy populares. Uno de ellos es Positano. Su fama no comenzó realmente hasta la segunda mitad del siglo XX. Mucho antes era un próspero puerto pesquero, pero a mediados del siglo XIX pasaba por tiempos difíciles. El escritor americano John Steinbeck escribió artículos sobre Positano en los años 50 que ayudaron a iniciar un renacimiento del pueblo. Steinbeck escribió: Positano impresiona. Es un lugar de ensueño, no del todo real cuando estás allí, pero que se vuelve llamativamente real cuando te has marchado. Volando a lo largo de esta impresionante costa hacia el pueblo de Amalfi, vale la pena contar la leyenda de cómo surgió su nombre. Hércules, hijo de Zeus, se enamoró de una hermosa ninfa. Su romance fue breve, ya que ella murió poco después de que éste comenzara. Él buscó por todo el mundo el lugar más hermoso de la tierra para enterrarla, y cuenta la leyenda que lo encontró aquí. Su nombre era Amalfi. En realidad, la ciudad de Amalfi fue mencionada por primera vez en el siglo VI.
y desde entonces ha sido ocupada por varios imperios, ya que fue durante siglos un importante puerto comercial. La ciudad también es famosa por ser uno de los primeros centros de fabricación de papel en Europa, y aún hoy se sigue elaborando a mano. En lo alto de la montaña se encuentra la ciudad de Ravello. En el siglo XIX se convirtió en un lugar de veraneo para artistas, escritores y compositores. Richard Wagner escribió en el libro de visitas de un hotel: "El jardín mágico de Clinsor ha sido hallado", sugiriendo que la ciudad fue una inspiración para una de sus óperas, Parsifal. En verano, el paisaje del sudeste de Italia puede parecer un desierto, donde el único color lo da un sinuoso río que se asemeja a un hilo verde sobre el paisaje. Es en este árido paisaje, construida sobre empinadas colinas con vistas a un barranco, donde encontramos la ciudad de Matera. Con sus iglesias, tejados de terracota y sinuosas calles, se parece a muchos de los pueblos de las colinas cercanas. Pero Matera es, de hecho, el primer asentamiento humano en Italia y una de las ciudades habitadas más antiguas del mundo. Aquí ha vivido gente desde hace unos 10.000 años, en cuevas excavadas en la blanda roca. Se llaman los Sassi de Matera, las piedras de Matera. Esta es la Casa Grotta di Vico Solitario, una histórica casa-cueva que ahora está abierta a los visitantes. La cueva reconstruye una vivienda típica, como fueron durante miles de años. Incluye muebles y herramientas de la época, una cama, un telar, espacio para el estiércol y un corral para cerdos y burros. Si Matera resulta familiar, es quizás porque ha servido de escenario para varias películas importantes. En 1964, el director de cine italiano Pier Paolo Pasolini filmó aquí el Evangelio según San Mateo. Contrató como extras a personas de la localidad cuyas familias habían vivido en las cuevas. Hoy en día Matera es un destino turístico popular, pero en los años 40 y 50 el estado de la ciudad fue considerado un escándalo nacional. Afectados por la malaria, muchos de sus residentes vivían en la más absoluta miseria, en viviendas subterráneas. Una ley decretó su traslado a edificios modernos cercanos. Gradualmente, los Sassi se fueron recuperando, y desde 1993, Matera es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Hoy en día, varias de las casas cueva han sido reformadas como pensiones, dando a los visitantes la oportunidad de pasar la noche bajo tierra en estas casas cueva habitadas durante miles de años. Rodeada de olivares y plantaciones de frutas, la ciudad de Alberobello alberga los más extraordinarios ejemplos de la arquitectura popular italiana. También es Patrimonio de la Humanidad. Estos son los impresionantes edificios con cúpula llamados trulli. Para evitar ciertas leyes e impuestos en el siglo XVII, era importante para el señor local que Alberobello no fuera habitado de forma permanente, por lo que insistió en que la gente debía vivir en sus almacenes o trulli, que eran construcciones temporales que podían desmantelarse siempre que fuera necesario. Con el tiempo, la ciudad recibió estatus oficial y los trulli se hicieron permanentes. Alberobello es conocida como la capital de los trulli. Aquí, cada casa tiene una forma y tamaño diferente, pero todas tienen un tejado gris en forma de cono. Son frescas en verano y cálidas en invierno. En el paisaje circundante se siguen construyendo nuevos trulli para almacenamiento, que se alzan junto a otros ejemplos con siglos de antigüedad. La bahía tiene 15 kilómetros de ancho que dan al mar Tirreno, parte del Mediterráneo. Al norte de la bahía se encuentra la ciudad de Nápoles, la tercera más grande de Italia después de Roma y Milán. Es una de las ciudades habitadas más antiguas del mundo. Data de aproximadamente el 700 a.C.
Antes de la unificación de Italia, en 1861, la ciudad era la capital del Reino de Nápoles, cuyo resultado son sus magníficos edificios históricos. Uno de ellos es el Castel de Lobo, que literalmente significa Castillo del Huevo. Fue el poeta romano Virgilio, con fama de hechicero, quien supuestamente puso un huevo en los cimientos del castillo para sujetar sus fortificaciones. En el siglo IX, el fuerte romano fue demolido y posteriormente reconstruido por los invasores normandos en el siglo XII. Lo que vemos hoy data del siglo XV. A lo largo de la costa de Nápoles se pueden encontrar restos romanos. Con vistas al mar, en una espectacular ubicación, se encuentra el yacimiento arqueológico de Posílipo, donde un rico romano construyó una villa con su propio teatro de 200 plazas. Frente a la costa hay varias islas volcánicas, incluida Próchida. En su punto más alto está la ciudad de Terra Murata, que es más bien una fortaleza. En el extremo occidental hay un antiguo cráter volcánico, ahora reserva natural. Al final del archipiélago se encuentra la isla más grande de la bahía de Nápoles, Ischia. Esta isla montañosa se formó por la actividad volcánica hace más de 50.000 años. La última erupción fue en 1302. Hoy en día Ischia tiene más de 60.000 almas y su principal industria es el turismo, con 6 millones de visitantes al año, muchos provenientes de Gran Bretaña y Alemania. Tal vez la isla más hermosa de la bahía de Nápoles, especialmente al atardecer, está al lado sur, Capri. Esta magnífica isla ha sido un destino turístico desde la época romana y en la mitología griega es conocida como la Isla de las Sirenas. Sobre un promontorio en el extremo oriental de Capri se encuentra la villa Jovis, construida por el emperador Tiberio alrededor del año 30 a.C. Este fue una vez un enorme palacio desde donde el emperador gobernó todo el Imperio Romano. Historiadores romanos posteriores dijeron que Tiberio se dedicaba aquí al libertinaje e incluso tenía un lugar en el acantilado desde donde eran arrojados los esclavos desobedientes y los huéspedes no deseados, para morir estrellados contra las rocas. Sea cual sea la verdad, el palacio de Tiberio al atardecer es un lugar verdaderamente espectacular y ofrece una magnífica vista del monte Vesubio al otro lado de la bahía. Por encima de Nápoles se encuentra la presencia amenazante de este famoso volcán. Durante más de 2000 años, los habitantes de la ciudad han aprendido a vivir con el peligro de tener que enfrentarse un día a su amenazante vecino. Cuando los trabajadores cruzan la bahía en los muchos ferries de alta velocidad, el volcán es un recordatorio de la siempre presente amenaza de una erupción. En los últimos siglos, el Vesubio ha entrado en erupción 50 veces, la última en 1944. El volcán que vemos hoy tiene solo unos 17.000 años de edad, bastante joven para un volcán. Reemplazó a otro mucho más grande llamado Monte Somma, que se había derrumbado varios miles de años antes. Dentro del antiguo anillo del cráter hay un flujo de lava seca del Vesubio, un recordatorio para todos los visitantes de que es uno de los volcanes más activos de la Tierra. Muchos expertos creen que no es una cuestión de si entra en erupción de nuevo, sino de cuándo. El gobierno italiano tiene planes para evacuar a al menos 600.000 personas si el Vesubio da señales de una gran erupción. A pesar de esto, el volcán es una gran atracción y todos los días coches y autobuses suben a la ladera norte, llevando a miles de personas que quieren ver un volcán de cerca. Aquellos con suficiente resistencia pueden subir a pie el empinado camino hasta el borde del propio cráter. El borde del cráter tiene 1,6 kilómetros de ancho, con una caída de 300 metros hasta el fondo. Mirando hacia el corazón del Vesubio, nos recuerda su más famosa erupción en el año 79 a.C.
cuando destruyó por completo la ciudad romana de Pompeya. Pero por muy trágica que fuera esta erupción del Vesubio, tuvo el resultado de preservar Pompeya para las generaciones futuras, sepultando la ciudad durante unos 1700 años bajo una capa de ceniza endurecida y piedra pómez. La pérdida de vidas fue terrible. Se cree que la mayoría de las muertes no fueron causadas por la nube de ceniza y la asfixia resultante, sino por la ola de intenso calor, a más de 250 grados centígrados, que barrió la ciudad causando la muerte instantánea. A finales del siglo XVIII comenzó la excavación del yacimiento y a medida que la ciudad se revelaba lentamente, era posible caminar por una ciudad romana casi completa. El descubrimiento de la decoración original de las paredes y los objetos domésticos cotidianos tuvo un gran impacto en los diseños neoclásicos del siglo XVIII y principios del XIX en todo el mundo occidental. En las afueras de la ciudad se encuentra el ejemplo más antiguo superviviente de un anfiteatro construido en piedra. Esto nos da una pista de la importancia de Pompeya en el Imperio Romano. La erupción volcánica del año 79 después de Cristo también provocó el levantamiento de la tierra y creó un nuevo litoral. La ceniza y la piedra pómez cubrieron una amplia zona que incluía lo que entonces era la ciudad costera de Herculano. En realidad, Herculano fue descubierto antes que Pompeya y las excavaciones comenzaron en 1738. Pero resultó difícil de desenterrar debido al área urbanizada. Cuando se descubrió Pompeya, a la que se podía acceder más fácilmente, los trabajos de Herculano pasaron a un segundo plano. A pesar de esto, algunas de sus casas revelaron una enorme cantidad de objetos, y la decoración de algunas de ellas estaba prácticamente intacta. Mucho más de esta antigua ciudad se encuentra ahora bajo los edificios modernos, incluido el foro. Tal vez permanezcan ocultos para no ser revelados nunca. Un tipo de destrucción diferente tuvo lugar aquí, en el puerto de Anzio, durante la Segunda Guerra Mundial. En enero de 1944, una gran fuerza aliada de tropas estadounidenses y británicas desembarcó en las playas para cortar las líneas alemanas y liberar Roma. Se encontraron con una feroz oposición, y la lucha dejó a Anzio en ruinas. El número de víctimas fue muy elevado, como puede verse en el cementerio americano de Sicilia-Roma, en la cercana Netuno. Un triste recordatorio de la magnitud de los combates que tuvieron lugar. Este gran cementerio de la Segunda Guerra Mundial abarca más de 30 hectáreas. Cerca de 8.000 soldados estadounidenses están enterrados aquí entre las hileras de árboles. Una de las batallas más costosas de la campaña tuvo lugar aquí, en Monte Cassino, donde los alemanes se atrincheraron para defender su posición. Finalmente fue tomada después de 4 intentos con la pérdida de 55.000 hombres. La abadía fue completamente destruida. Monte Cassino fue reconstruida en su forma original tras la guerra y finalmente consagrada de nuevo por el Papa Pablo VI en 1964. En 1945, el Palacio de Caserta, de mediados del siglo XVIII, en las afueras de Nápoles, fue el lugar de la rendición incondicional de los ejércitos alemanes en Italia. Hoy en día se recuerda más por el magnífico jardín de 4 kilómetros de largo del Rey de Nápoles, que se extiende por la cercana ladera. El jardín se compone de una serie de elementos de agua barrocos, con la fuente de Eolo como pieza central.
Hacia el final del largo jardín formal y a un lado se encuentra el jardín inglés, diseñado en 1782 siguiendo el estilo de paisaje, una reacción a los jardines formales de la época. Para suministrar agua a todas las fuentes, piscinas y canales, los arquitectos tuvieron que construir un acueducto de 38 kilómetros que atravesaba varias montañas para llevar agua a las fuentes de Venus. Primero el agua cae en cascada a 150 metros, hasta la ornamentada cuenca de la gran fuente de Diana, donde Acteón se ha transformado en un ciervo mientras intentan despedazarlo. Un castigo por mirar a Diana mientras se bañaba. El rey quería un palacio que rivalizara con Versalles y el Palacio Real de España en Madrid. Se decía que el resultado de su visión era un canto del cisne del espectacular arte del barroco. A lo largo del sur de Italia hay numerosos restos romanos. Muchos anfiteatros y teatros están parcialmente escondidos en otros edificios. Sus piedras fueron utilizadas como materiales de construcción en siglos pasados. Otros han sido restaurados y una vez más se utilizan para eventos teatrales. Fue solo a partir del siglo XIX cuando la idea de preservar estos yacimientos antiguos empezó a cobrar importancia. El anfiteatro romano de Lucera, desenterrado en los años 30, era uno de los más grandes del sur de Italia. Construido en la época del emperador Augusto, tenía forma elíptica y capacidad para 18.000 espectadores. Se utilizaba para concursos de gladiadores y simulacros de batallas. Sin embargo, su uso disminuyó con la expansión del cristianismo. Gran parte de su estructura, como los muros exteriores, se utilizaron como material de construcción para el castillo de la ciudad. Antes del Imperio Romano, gran parte del sur de Italia estaba ocupado por los griegos, y aún hay restos de sus ciudades y templos visibles en el paisaje. En la costa oeste se encuentra la antigua ciudad de Paestum, considerada hoy en día como uno de los mejores ejemplos del mundo de una antigua ciudad griega. Sin embargo, en 1944 estuvo a punto de ser destruida. Junto con las playas de Ansio, Paestum fue uno de los lugares del desembarco aliado en Italia. Pero encontraron una fuerte resistencia alemana y hubo una lucha encarnizada alrededor de la ciudad. Las fuerzas aliadas instalaron sus tiendas de primeros auxilios de la Cruz Roja entre los templos, que milagrosamente sobrevivieron intactos. La ciudad fue fundada en el siglo VI a.C. por colonos griegos y tomada por los romanos 300 años después, llamándola Paestum. Pero fueron los griegos quienes construyeron sus magníficos templos, la gloria de Paestum. El más completo es el dedicado a Neptuno, el dios romano del mar, que data del 450 a.C. Casi todo permanece intacto, excepto el techo y partes de las paredes internas. Las columnas exteriores son estriadas en estilo dórico de la arquitectura clásica. En el centro hay dos filas más de columnas. Este templo es uno de los ejemplos más completos de su tipo en el mundo. El templo más antiguo se encuentra cerca, y su dedicación es clara, gracias a las inscripciones de la diosa Hera en algunas de las piedras. Se desenterró un altar al aire libre delante del templo, donde los fieles podían presenciar ritos y sacrificios sin entrar en la cámara interior, reservada a los sacerdotes. Tras la caída del Imperio Romano y debido a las salvajes incursiones de los esclavistas sarracenos, Paestum fue abandonada. Poco a poco fue engullida por el denso bosque subtropical y quedó infestada de mosquitos portadores de malaria, serpientes y escorpiones, por lo que fue ignorada durante siglos antes de ser redescubierta. Los restos de Paestum son ahora patrimonio de la humanidad de la UNESCO y dan a los visitantes la oportunidad de seguir los pasos de los griegos y romanos que vivieron y rezaron aquí hace más de 2000 años.
Alzándose entre la neblina matutina que cubre el mar Tirreno, encontramos las Islas Eolias, un archipiélago volcánico llamado así por el semidios de los vientos, Éolo. Hay 2 volcanes activos entre las 7 islas, y uno de ellos es Vulcano. La propia palabra volcán proviene de esta pequeña isla llamada Vulcano por los romanos. De aquí extraían el azufre que puede verse alrededor del borde de uno de sus cráteres. La última gran erupción ocurrió en 1888 y duró 2 años. Hoy, sus 500 habitantes obtienen sus ingresos de los turistas que vienen a ver el volcán y tal vez a darse un baño de barro sulfúrico. El otro volcán activo, y tal vez el más conocido, es el Stromboli, que ha estado en continua erupción durante miles de años y es uno de los más activos de la Tierra. Cada 15 minutos más o menos se produce una pequeña erupción que arroja bombas incandescentes de ceniza y fragmentos de lava a unos 100 metros de altura. Este tipo de pequeña erupción, que normalmente solo dura unos pocos segundos, también ocurre en otros volcanes del mundo y se conoce como estromboliana. La isla comenzó su existencia hace unos 160.000 años, tras emerger del lecho marino en una explosión de lava y cenizas. Sorprendentemente, en la isla vive gente. La mayoría se encuentran en el lado este, en San Bartolo y San Vicenzo. A principios de 1900, la población era de más de 1000 personas, pero hoy solo son unos pocos cientos. Se han registrado erupciones importantes durante más de 1000 años. La más reciente, en 1932, con otras más moderadas en 2002 y 2007. Al sur de Stromboli se encuentran el resto de las islas eólicas, que comprenden volcanes extintos e inactivos. Hoy en día estas islas son un destino turístico muy popular. Panarea, la más cercana a Stromboli, es un volcán extinto y se ha convertido en uno de los destinos más de moda y elegantes del Mediterráneo. En verano, la población permanente de unas 300 personas asciende a más de 1000. En el año 2000, la UNESCO declaró a todo el archipiélago Patrimonio de la Humanidad como un registro excepcional de construcción y destrucción de islas volcánicas, además de ocupar un lugar destacado en la educación de los geólogos durante más de 2 siglos. Sicilia es la isla más grande del Mediterráneo y se encuentra en una encrucijada entre África y Europa. Sin embargo, no se siente parte de ninguna, y ahora es una región autónoma de Italia. Sicilia ha sido recorrida por muchos ejércitos del mundo antiguo. Sus ocupantes fueron cambiando, pero todos dejaban su huella en la isla de una manera u otra, lo que se ha sumado a su rica mezcla de idiomas, cultura y sobre todo de arquitectura. Cefalù, en la costa norte de la isla, es un buen ejemplo de esta rica mezcla. Fue fundada por los griegos, capturada por los romanos y luego ocupada por los bizantinos. En el siglo IX, los moros del norte de África tomaron la ciudad y construyeron una nueva sobre la roca. Esta fue ampliada posteriormente, cuando los normandos invadieron Sicilia en el siglo XI. Tras los normandos, Sicilia fue gobernada por dinastías de Alemania, Francia y España, antes de unirse al Reino de Nápoles en 1816. Y en 1860 se convirtió en parte de una Italia unificada. Cefalù es ahora uno de los principales destinos turísticos de Sicilia. En verano su población puede triplicarse, llegando hasta las 40.000 personas. La costa está llena de hoteles y apartamentos de vacaciones. El casco histórico de Cefalù, con sus estrechas calles, se ha convertido en una atracción por derecho propio. En la plaza se alza la catedral, que fue construida por los normandos en estilo románico. Ha sido un lugar de culto durante casi 1000 años y testigo de miles de bodas a lo largo de los siglos. La economía de Sicilia está impulsada por la agricultura, con el cultivo de cítricos, aceitunas y vino,
así como por un creciente énfasis en el turismo. La isla tiene un hermoso litoral, con muchos pueblos que cuentan con playas de fina arena. Los italianos son famosos por tener algunas de las carreteras más impresionantes de Europa. Y un buen ejemplo es la autopista A20, que transcurre a lo largo de la costa norte de Sicilia. Esta autopista, llena de túneles y puentes, ofrece unas vistas espectaculares de la costa y las montañas. Y uno de sus ramales parece incluso desafiar la gravedad. Aquí, los pueblos parecen aferrarse a las cimas de las montañas. Uno de los más impresionantes es Polina. En la cumbre hay un castillo de época normanda. Era un lugar perfecto para vigilar a los posibles invasores y también para que los visitantes actuales disfruten de unas vistas increíbles. El pueblo es sin duda muy llamativo, aunque debía ser una dura subida para sus residentes antes de la invención del coche. Una de las atracciones más importantes de Sicilia es la imponente Catedral de Monreale, construida en una variedad de estilos resultantes de las diversas naciones ocupantes. Su construcción, encargada por el rey normando Guillermo II, comenzó en 1174, después de que éste tuviera un sueño en el que se le pedía que construyera una catedral para la Virgen María. La construcción tardó solo 8 años y el resultado es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura normanda en todo el mundo. La decoración exterior es una mezcla de estilos normandos franceses, bizantinos y árabes. El ábside en el extremo oriental está cubierto con arcos entrelazados intrincadamente tallados, un estilo clásico normando visto en muchas otras partes de Europa. El claustro de Monreale data de la misma época y es uno de los mejores ejemplos de su tipo en Italia. Desafortunadamente, gran parte del resto del monasterio original y el palacio del obispo han sido reconstruidos a lo largo de los siglos. Hoy en día miles de turistas visitan este destacado ejemplo de la arquitectura cristiana e islámica. La capital de Sicilia es Palermo, en la costa norte. Y el arzobispo de la ciudad quería que su nueva catedral en la capital superara la gloria de Monreale. Así comenzó la batalla de las dos catedrales. 10 años después del comienzo de Monreale, el arzobispo comenzó a construir una catedral en el lugar de una mezquita musulmana, que a su vez había sido edificada sobre una iglesia cristiana anterior. La catedral de Palermo es una mezcla de periodos y estilos. Durante el siglo XIV se le dio un cambio de imagen gótico. En el siglo XV, el campanario se construyó en estilo español y se unió a la catedral por 2 pasarelas de piedra con arcadas. Más tarde, a finales del XVIII, el estilo cambió de nuevo y gran parte del exterior recibió un último aspecto neoclásico, añadiendo la gran cúpula, así como las más pequeñas sobre las naves laterales. Una de las mejores vistas de Palermo es desde las ruinas del castillo normando en la cima del Monte Caputo. La ciudad es una mezcla de arquitectura oriental y europea, y es la capital cultural, económica y turística de Sicilia. También es rica en historia, arte, música y comida. La ciudad tiene sus raíces en la época de los griegos, cartagineses y romanos que se fueron asentando aquí. Les siguieron los árabes que construyeron mezquitas y bibliotecas. Como resultado de todo este cambio, la ciudad puede presumir de impresionantes edificios, como la catedral que acabamos de ver. El Teatro de la Ópera, de finales del siglo XIX, es uno de los más grandes de Europa y famoso por su perfecta acústica. Igualmente impresionante es la Sala de Conciertos, sede de la Orquesta Sinfónica Siciliana. Ninguna ciudad italiana estaría completa sin un estadio de fútbol, y el Renzo Barbera es hogar del equipo de fútbol de Palermo, que en 2006 proporcionó 4 jugadores a la selección italiana que ganó la Copa del Mundo en Alemania. Con vistas al estadio está el Monte Pellegrino, uno de los lugares favoritos de sus vecinos para visitar el fin de semana. Sin embargo, es necesario no tener miedo a las alturas si se conduce desde el oeste,
ya que el camino es bastante tortuoso. No obstante, vale la pena por las vistas de la costa. Durante los siglos V y VI a.C. había una gran similitud entre la ciudad griega de Atenas y las ciudades griegas de Sicilia. Hoy, las ruinas de estos lugares son los mejores ejemplos que se conservan, como Paestum, que antes visitamos. Este templo dórico es parte de la antigua ciudad de Seyesta, que puede parecer de estilo griego, pero en realidad fue construido por los élimos, los pueblos indígenas durante la ocupación griega, claramente influenciados por los griegos. El templo tiene un total de 36 columnas dóricas, 12 a cada lado y 6 en cada extremo. Las columnas nunca fueron estriadas, y no hay evidencias de que alguna vez hubiera un techo. El por qué nunca fue terminado sigue siendo un misterio. Lo que sí se sabe es que durante la época de la ocupación romana, la ciudad fue abandonada y más tarde los vándalos del norte de Europa destruyeron la mayor parte de ella. Sobre una colina cercana se encuentra el teatro semicircular, de la misma época que el templo. Gran parte fue tallado en la propia ladera de la colina, como una escultura gigante. Hoy, 2500 años más tarde, se siguen representando obras griegas en verano. En la costa sur de Sicilia se encuentra uno de los mayores yacimientos arqueológicos del Mediterráneo, la ciudad griega de Selinunte. En el 400 a.C., la ciudad pasó de ser una de las más eminentes del imperio griego a una mera extensión de escombros. El ejército cartaginés del norte de África, que sitió la ciudad, la obligó a rendirse. Selinunte fue completamente destruida en una orgía de tortura, violación, asesinato y saqueo, que se consideró aborrecible incluso para los estándares de la época. La ciudad quedó oculta hasta que fue redescubierta en el siglo XIX, iniciando las excavaciones junto con su reconstrucción. A pesar de que la ciudad fue derribada, la mayor parte de la piedra sobrevivió, así que ha sido posible reconstruir algunos de los templos. El templo E fue reconstruido parcialmente a principios del siglo XX. Sorprendentemente, todas las secciones de las columnas estriadas se encontraron dispersas en las cercanías. Los visitantes se ven empequeñecidos por el tamaño de este templo y pueden caminar entre las ruinas empapándose de la atmósfera de esta civilización perdida y los dioses a los que adoraban. Tal vez las ruinas más impresionantes de la antigua Grecia, fuera de Atenas, estén en el Valle de los Templos. Este yacimiento arqueológico de 1.300 hectáreas preserva los restos de lo que fue una de las colonias griegas más prósperas de Sicilia, Acragante. Y al igual que sucedió con Selinunte, fue destruida por los cartagineses en el siglo VI. El rasgo más destacado del yacimiento son las magníficas ruinas que se alzan sobre una cresta. En el punto más alto está el templo de Juno, con 2500 años de antigüedad. Entre las ruinas se encuentra el lugar de culto griego mejor conservado fuera de Atenas, el Templo de la Concordia, construido en el 430 a.C. Conserva las 34 columnas de piedra caliza originales. En su origen estaban pintadas de llamativos rojo, oro y azul. El estado actual de conservación se debe en parte a su conversión en una basílica cristiana a finales del siglo VII. Los ídolos paganos fueron eliminados y las paredes se reforzaron. Finalmente, el asentamiento fue abandonado durante las incursiones árabes del siglo VII. Hoy, esta ciudad griega, que una vez fue próspera, sirve como ventana al antiguo pasado de Sicilia y es patrimonio de la humanidad de la UNESCO, además de una de las atracciones más populares de Sicilia. El estrecho de Mesina separa el extremo sur de la Italia continental de la isla de Sicilia.
A través de esta estrecha franja pasa una de las rutas marítimas más transitadas del Mediterráneo, y en un día ajetreado se pueden ver toda una variedad de barcos, incluidos los ferries que cruzan el estrecho. Y con vistas a esta ruta marítima se encuentra el mayor volcán activo de Europa, el Etna. La lava de las recientes erupciones ha quemado todo a su paso. Recientemente la actividad del Etna ha aumentado y sus erupciones han matado a miles de personas. Cerca de la cima hay varios cráteres conocidos como chimeneas que a veces entran en erupción con fuertes explosiones que pueden causar grandes daños. La acumulación de nubes crea una impresionante vista cerca del cráter principal. El Etna ha tenido un profundo impacto en Sicilia durante miles de años. Casi en el centro de Italia se encuentra la ciudad de Tívoli, con dos grandes lugares históricos, uno romano y otro del Renacimiento, del siglo XVI. Entre cipreses y olivos descansan las ruinas de la villa de Adriano, un gran complejo construido como retiro estival para el emperador a principios del siglo II, que contiene algunos de los mejores ejemplos de la arquitectura romana. El diseño se inspiró en los viajes de Adriano a Grecia y Egipto. Por ejemplo, el Pecile, una plaza con una piscina central, se inspiraba en una similar que había en Atenas. En total había más de 30 edificios, incluidos palacios, baños, un teatro, templos, bibliotecas y viviendas. La creación más ambiciosa fue Canopus, un canal de más de 100 metros de largo que representaba el río Nilo en Egipto, con una gruta artificial en un extremo. Uno de los lugares favoritos de Adriano era el Teatro Marítimo, una piscina redonda con una isla que contenía una pequeña casa, un atrio, baños y una biblioteca. Probablemente era utilizada por el emperador como refugio de la ajetreada vida en la corte. En el siglo XVI, bajo el patrocinio del cardenal Hipólito de Este, gran parte del mármol y varias estatuas fueron retiradas para decorar su nuevo jardín en Tívoli, la villa de Este. Este impresionante y hermoso jardín acuático fue creado en una ladera en las afueras de la ciudad. Es posiblemente el ejemplo más completo de la cultura del Renacimiento en su forma más sofisticada. El innovador diseño de la villa hace que sea un ejemplo único de jardín italiano del siglo XVI y como tal es ahora Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. El cardenal Hipólito de Este fracasó varias veces en su intento de convertirse en papa, y tras ser recompensado con el gobierno de Tívoli, decidió crear en su palacio un jardín adecuado, según sus palabras, para uno de los eclesiásticos más ricos del siglo XVI. El resultado fue un jardín que mezclaba el arte antiguo con un estilo moderno, elegante o manierista. Su fama y gloria radica en el extraordinario sistema hidráulico, con cientos de elementos de agua diferentes: arroyos, fuentes, canales, grutas, cascadas, caños de agua y chorros. Todo ello movido en su totalidad por la fuerza natural de la gravedad. La villa de Este es uno de los primeros grandes jardines recreativos y una importante inspiración para el desarrollo de los jardines europeos de los siglos siguientes. A pocos kilómetros de Tívoli, en la pared de un barranco, se encuentra el monasterio de San Benedicto, que alberga el Sacro Especo, o gruta sagrada. En el 500 después de Cristo, San Benedicto vivió aquí, en una cueva durante 3 años, antes de organizar su primera comunidad monástica a pocos kilómetros, fundando la Orden Benedictina. Más tarde se construyó un monasterio sobre la parte superior de su vivienda. Aún está activo y recibe a todo aquel que desea ver dónde vivió San Benedicto como ermitaño. Benedicto, junto con su hermana, Santa Escolástica, residió en el valle durante 20 años, fundando 13 monasterios y conventos antes de mudarse a Montecassino, para pasar otras 2 décadas al servicio de Dios.
Roma es la capital de Italia y durante 2500 años ha influido en todo el mundo, tanto política como culturalmente. La ciudad moderna se encuentra a ambos lados del Tíber, con su casco antiguo en la orilla este. Hoy Roma atrae a millones de visitantes cada año, que vienen a conocer su belleza, comida y vino, moda, romance y sobre todo su antiguo pasado. La mayor parte de lo que ha sobrevivido proviene de la época de los Césares, comenzando alrededor del año 50 a.C., pero la historia de la ciudad se remonta 700 años antes, a la leyenda de Rómulo y Remo, amamantados por una loba. Más tarde fundaron una ciudad antes de que Rómulo matara a su hermano y le diera su nombre. Por donde quiera que se camine por Roma, su antiguo pasado es evidente, desde grandes arcos hasta fragmentos incorporados en edificios más modernos o solo unas pocas columnas que se alzan aisladas. El Panteón es uno de los edificios romanos mejor conservados, en gran parte porque ha estado en uso continuo a lo largo de su historia. Desde el siglo VII, el Panteón se ha utilizado como una iglesia católica. Fue reconstruido por el emperador Adriano en el 125 después de Cristo, después de que el original se quemara. El gran techo abovedado circular del Panteón, con su pórtico frontal, era único en la arquitectura romana. Sería una inspiración en toda Europa y Estados Unidos cuando los estilos clásicos resurgieron en los siglos posteriores. Cerca de allí se encuentra la Piazza Navona, posiblemente el espacio abierto más bello de Roma. Antiguamente, una ciudad fortificada, las murallas originales aún pueden verse. Se remontan al siglo III y fueron erigidas alrededor de las 7 colinas de Roma para protegerse de los invasores germánicos. 2/3 permanecen bien conservados, ya que todavía se utilizaban para la defensa en fechas tan recientes como en el siglo XIX. Había 18 puertas como esta, conocida en la antigüedad como la Porta Appia y rebautizada como Porta San Sebastiano. Flanqueada por 2 torres semicirculares, la Porta Ostiensis es ahora la Porta San Paoli. Aquí, la muralla incorporó una antigua tumba de estilo piramidal construida para un senador romano. En la parte sudeste del casco antiguo se encuentran las ruinas de ladrillo rojo de los baños de Caracalla. Completado en el año 217 después de Cristo, el complejo tenía capacidad para 1.600 personas, proporcionando no solo baños, sino también una biblioteca, un gimnasio, galerías, restaurantes e incluso burdeles. Hoy en día acoge a la Compañía de Ópera de Roma durante el verano. El edificio romano más famoso es el imponente Coliseo, el más grande construido en el Imperio Romano. A pesar de su decadencia, sigue siendo un notable logro de la arquitectura. El anfiteatro tenía capacidad para 50.000 espectadores que se reunían en asientos escalonados que reflejaban las jerarquías de la sociedad romana. Bajo tierra había estancias para los gladiadores y dispositivos mecánicos y jaulas para los animales salvajes que se podían subir hasta la arena. El Coliseo fue construido en hormigón y piedra y revestido de mármol que más tarde fue utilizado en la construcción de la Basílica de San Pedro y otros edificios emblemáticos. Junto al Coliseo se encuentra el Foro, una gran plaza rectangular que durante 1000 años albergó elecciones, asambleas del Senado y procesiones triunfales. El complejo de ruinas da a los visitantes una idea de la disposición original del Foro. El arco de Septimio Severo fue erigido en el 203 después de Cristo. Se mantiene bien conservado debido a que se convirtió en propiedad de una iglesia durante la Edad Media y, a diferencia de otros monumentos, fue protegido de convertirse en material de construcción. El Monte Palatino es un museo al aire libre que contiene las ruinas de grandes edificios imperiales, como el Palacio de Septimio Severo. Durante la República, la cima del Monte Palatino fue la zona residencial exclusiva de los más ricos y poderosos. El emperador Augusto, el abogado y académico Cicerón y el general Marco Antonio residían aquí.
Con menos de medio kilómetro cuadrado y rodeada por Roma, está la Ciudad del Vaticano. Es el país más pequeño del mundo y el centro espiritual de más de 1.000 millones de católicos en todo el planeta. La Basílica de San Pedro fue construida en la colina del Vaticano como un santuario a San Pedro, que murió como mártir siendo enterrado aquí en el año 64 después de Cristo. La construcción de los edificios actuales comenzó a principios del siglo XVI y la enorme basílica tardó más de 100 años en completarse. Artistas famosos como Miguel Ángel y Bramante colaboraron en el diseño de la gran cúpula. Con una altura de 136 metros, sigue siendo la cúpula más alta del mundo. Frente a San Pedro hay una magnífica plaza diseñada en estilo barroco por Bernini, que simboliza los brazos extendidos de la iglesia acogiendo a sus fieles. La mitad sur de Italia posee grandes maravillas, tanto históricas como culturales. Es imposible viajar muy lejos sin encontrarse con esta riqueza, ya sea un templo griego, un teatro romano, un castillo normando, un palacio barroco, majestuosos volcanes y montañas, o incluso el glorioso litoral que da la bienvenida a los visitantes a sus orillas.